Muy buenas, la Fórmula 1 ha eliminado para 2022 esa regla que obligaba a los pilotos que pasen a Q3 a salir en carrera con el neumático que mejor tiempo haya hecho en Q2. Por lo tanto, quiero hacer este vídeo para explicar un poco los pros y los contras que tiene esta regla, dejaros mi opinión, explicaros un poco, por supuesto, por encima esta regla por si no la conocíais y de esta manera pues entender un poco mejor la Fórmula 1 que vamos a tener en 2022. Bueno, la regla es bastante sencilla de entender, ya sabéis que en clasificación tenemos Q1, Q2, Q3, en Q1 salen 20 pilotos, los 5 que peor tiempo hagan pues van a salir así en la carrera, el resto de los 15 pasa a Q2. De estos 15 que pasan a Q2, los 5 que peor tiempo hagan evidentemente no pasan a Q3, se quedan con ese tiempo y luego en Q3 tenemos los 10 pilotos que ya pues como quedaron, ¿no? Entonces, ¿cuál era el problema? Pues que los pilotos que pasaban a Q3 estaban obligados luego a salir con el mismo neumático en carrera. Por lo tanto, si tú clasificabas en Q2 con el neumático blando, que evidentemente pues es el más rápido, bueno, hay algunos circuitos en los que no, por algunos temas un poco más complicados, pero como norma general el blando es el más rápido. Pues si tú entrabas en Q3 con ese neumático blando, luego en carrera ibas a tener que salir con él y vas a dar muy pocas vueltas y por lo tanto vas a tener una estrategia normalmente peor. Mientras que los pilotos que han quedado del undécimo para atrás, un décimo incluido por supuesto, van a poder salir pues con el neumático medio, con el duro, con el que quieran y tener una mejor estrategia de carrera. Esto evidentemente pues tiene o tenía sus pros y sus contras. ¿Cuál es la parte negativa de esto? Pues que evidentemente estás penalizando a los pilotos que mejor clasifican, es decir, si un piloto tiene un coche, por ejemplo, inferior, pero se saca un tiempo estratosférico, una vuelta en clasificación, que es un poco la única manera que tienen de brillar los pilotos que están un poco más atrás, pues va a ser penalizado porque estratégicamente luego la carrera va a tenerlo mucho más complicado porque no puede salir con el neumático que quiera, va a tener que salir con el neumático más blando que estratégicamente es el peor. Y no solo eso, sino que los 2 o 4 o 5 o 6 mejores pilotos, los más rápidos, es decir, los 2 de Mercedes más los 2 de Red Bull, en otros años los 2 de Ferrari quizá también, van a poder pasar a Q3 con el neumático medio, por lo tanto se van a alejar todavía más de los que están desde el séptimo hasta el décimo, porque esto han tenido que clasificar con el blando, su estrategia es un desastre, los 5 o 6 mejores van a poder salir con el medio, su estrategia va a ser normal, por lo tanto en vez de hacer que se acerque la parte media a esa parte alta, vas a alejar la parte alta de la parte media, pero también tenía cosas a favor por supuesto y por eso estaba esta regla. La idea era muy sencilla y es que los pilotos con menos oportunidades o los pilotos que tienen coches más lentos pudiesen estratégicamente ganarle la partida a los demás arriba. Es decir, que si tú tienes un coche que no te permite entrar en Q3 porque no eres tan rápido, que esos que han entrado en Q3 sean penalizados para mezclarse con esa zona de un poquito más abajo que estratégicamente pues iría mejor en carrera. Es decir, tener coches buenos con malas estrategias contra coches malos con buenas estrategias. Era un poco la filosofía. Y además, si tenemos una mezcla de estrategias, es decir, no todo el mundo sale con el medio, pone el duro y hasta el final, sino que unos salen con el blando, otros con el medio, otros con el duro, uno para adelante, otro después, pues ese lío estratégico hace que las carreras tengan más emoción, por supuesto. Y además podía pasar que algunos de estos pilotos que se atreven a poner el medio en Q2 para salir luego en carrera con el neumático medio se quedasen atrás. Es decir, por intentar salir con el neumático medio en carrera, luego lo que pasa es que no son capaces de pasar a Q3, por lo tanto se tienen que conformar saliendo pues a lo mejor 11º, 13º, lo que sea. Y por lo tanto tienes uno de los coches más rápidos saliendo en medio del pelotón, que también por supuesto da emoción a la carrera. ¿Cuál es mi opinión? Pues bueno, evidentemente tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, pero son experimentos que luego, pues por muchas teorías que tú puedas tener, en la pista se ve la realidad. Yo creo que lo que hemos visto es que no ha funcionado para nada eso de que vamos a tener una zona media más cerca de la zona alta. Lo que tenemos es que la zona media alta se mezclaba con la media baja, pero toda esta zona media se alejaba mucho de lo que estaban en cabeza, es decir, Mercedes y Red Bull en este último año, Mercedes y Ferrari en otros años, Mercedes, Red Bull y Ferrari en otros. Entonces, básicamente lo que tenemos es un desastre porque en vez de mezclar pues a lo mejor equipos que están un poquito más arriba, por ejemplo, este año podíamos tener a Ferrari, podíamos tener a McLaren, pues en vez de mezclar estos dos equipos con los de arriba, lo que hacíamos era alejarlo todavía más, porque no son lo suficientemente rápidos como para clasificar con medios, los otros dos de arriba sí, y nos quedábamos con carreras bastante monótonas en la que era un dominio absoluto, porque con una mala estrategia no podías hacer nada. Y en muchas carreras hemos tenido que era mejor salir 13º, 14º incluso con el neumático medio que salir 10º con el blando, porque si tú luego vas a tener que parar 2 veces, una de ellas muy temprano, vas a salir en tráfico y al final se te destroza tu carrera por culpa de la estrategia, ¿para qué te ha servido esa vuelta estratosférica en clasificación, ¿no? Que se supone que hay que darle mérito? Pues prácticamente para nada. Entonces
Entonces, si tuviésemos, por ejemplo, 5 equipos, es decir, 10 pilotos muy buenos y 10 pilotos muy malos, pues entonces esta regla sí tendría sentido, porque los 10 buenos siempre van a salir desde el primero al décimo, los 10 malos o con peores coches iban a salir desde el 11º hasta el 20º, y esto sí que lo iba a mezclar, pero esa no es la realidad. No tenemos 5 equipos muy buenos y 5 equipos muy malos, sino que tenemos una zona más o menos baja este último año, que estaba a lo mejor Haas, estaba a veces Alfa Romeo, a veces no, a veces Williams, que normalmente sí, aunque algunas veces no. Luego tenemos una zona media muy mezclada en la que penalizabas al que pasaba Q3, y luego otra zona muy alta con Mercedes y este año con Red Bull muy lejos de esta zona media. Por lo tanto, es una solución que yo creo que para lo que tenemos realmente en la Fórmula 1 pues no funciona. Ahora en 2022 vamos a tener coches diferentes, quizás se mezcle un poco toda la zona, quizá volvamos a tener esos problemas estratégicos de que todo el mundo hace exactamente la misma carrera, necesitemos buscar algún tipo de solución, pero yo personalmente no creo que esta solución sea la óptima, aunque nos volvamos a encontrar con los problemas que se supone que esta solución pues solucionaba, ¿no? Valga la redundancia. Entonces, en mi opinión, pues sí que hay que fomentar, por supuesto, que haya diferencias estratégicas entre unos equipos y otros, pero una regla como esta, que al final lo que hacía era penalizar a los de la zona media que eran capaces de pasar a Q3, pues no es para nada la filosofía que yo creo que se debería adoptar. Sé que hay más gente que está más a favor, gente que está más en contra, así que si queréis, pues hablamos de todo esto en los comentarios. Y antes de terminar, solo recordaros que en Level Up Academy tenéis curso de fundamentos de la Fórmula 1, en el que os explico cómo funciona un gran premio entero, con algunas claves, algunos secretos, por ejemplo, los entrenamientos libres que no se suelen ver, que no se suelen entender del todo, y aparte, pues muchos otros cursos, ¿no? De telemetría, de setup, de dinámica, de estrategia de carrera, todo eso. Así que echarle un vistazo a Level Up Academy, no importa que seáis aficionados, futuros ingenieros, simracers o lo que sea, vais a tener un montón de contenido ahí esperando para aprender conmigo. Y nada, agradeceros por supuesto que os hayáis quedado hasta el final del vídeo, agradecer especialmente a todos los que ya estáis en Level Up Academy. Nos vemos en el siguiente vídeo.